Hola, hola. Pues bueno, nada más quiero saber si ya estamos listos para iniciar a platicar esta tarde. Por ahí vamos a iniciar la transmisión por Facebook Live. Laura, si me haces el favor. Ya para iniciar en punto de las 20 horas para aprovechar nuestra hora. Listo, ya jefe, ya está. Ok, gracias Laurita, qué gusto me da. Y saludo igual a todos nuestros queridos amigos que amablemente nos siguen para esta transmisión. Oscar, buenas tardes. Qué gusto verte, que ya estás aquí. Más puesto que un calcetín, dijeran los chavos. Doroteo, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Qué bueno que ya estamos aquí de este lado. Ok, ya vi que aquí ya estamos transmitiendo por Facebook Live. Bueno, pues queridos amigos, queridos colegas, les envío un saludo muy afectuoso. Vamos a iniciar esta charla de estudio de la hora del gladiador. Saludo a todos los amigos de Facebook Live que nos están escuchando, que quieren aprender, que quieren fortalecer conocimientos en materia de defensa fiscal tributaria. Esta tarde vamos a hablar de las cartas invitación. A lo mejor alguien me puede decir, Marco, pero hay mucho que ya está dicho en ese orden de ideas en cuanto a que no podemos impugnar las cartas invitación que son notificadas a los contribuyentes. Bueno, yo creo que esto no es así. Yo creo que hay que tener un enfoque diferente, un enfoque propositivo para estar en condiciones de tener una perspectiva más amplia en la defensa de los contribuyentes. Por aquí se anotó en Facebook Leonardo Coria, saludos, buenas tardes. Pues bueno, ya me emocioné. ¿Cuántas gentes tenemos aquí apuntadas, mi querida Laura, ya en la sala? Nada más si me haces el favor de indicarme, por favor. Que la verdad me estuve aplicando. Bueno, aquí yo los veo, son 19 participantes. Bueno, pues vamos a arrancarnos con 19 participantes y los amigos que se apunten aquí de Facebook Live. Saludos a Jorge Valenzuela, maestra Milka, buenas tardes. La he visto muy aplicada en sus redes sociales y también compartiendo y difundiendo la materia tributaria en México. Y lo cual, pues bueno, es un ejemplo para todos los que estamos aquí en estos temas. Pues bueno, nos arrancamos. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, escríbanme en el chat. Les voy contestando. Si alguien quiere tomar el uso de la voz, lo hacemos. Hay que hacer esto totalmente dinámico. No estamos en sesiones de diplomado, así que no es tan formal el tema, pero no le resto importancia. Quiero que sepan que preparé el tema para ustedes. Nada más, si me apuran, les voy a decir lo que pretendo que veamos el día de hoy. Pretendo que veamos el día de hoy temas referidos a qué son las cartas de invitación, una pequeña introducción. Pretendo que veamos qué son los cobros persuasivos, cuáles son los alcances y los límites constitucionales. Por supuesto, el fundamento legal de las cartas de invitación. Le he llamado yo defensa y ataque de estos actos y de sus efectos colaterales. Traigo dos casos prácticos. También, por supuesto, que nos aplica el derecho fundamental de no autoincriminación cuando se nos invita a corregirnos y se nos solicita información. Y termino con un par de conclusiones. Digamos que es un sumario que elaboré para llevar un hilo de pensamiento. Pues bueno, y vamos a transmitir, como les dije, solo unos 10 minutitos, unos 5 minutos más por Facebook, y la gente bonita de Facebook que nos esté viendo, que quiera rebotar ideas, que quiera aprender o fortalecer lo que ya sabe, pues bueno, que se incorporen a la dinámica que tenemos vía Zoom, que nos dejen su correo, mi equipo de trabajo, en especial la distinguida abogada Laura Holguín, les tomará el dato y les enviará el correo respectivo para que se puedan unir. La idea es que tengamos un grupo selecto
pero de gente que verdaderamente se interesa en el punto fino de la defensa fiscal. Bueno, iniciamos. Al final del día, México es uno de los países que forma parte de la OCDE, por supuesto, y de América Latina, y según los datos estadísticos, dicen que México es el que menos recauda, de tal manera que en los últimos años, pues México no ha calificado con las expectativas que se tienen en este orden de ideas, de tal manera que la recaudación al final del día pareciera que en nuestro país es muy débil. De ahí la serie de actuaciones o instrumentaciones que ha hecho el gobierno con la finalidad de incrementar la recaudación y estar a la altura de los parámetros que establece la OCDE. A esto hay que sumarle la complejidad de las normas fiscales y el desconocimiento de muchos ciudadanos de sus derechos y obligaciones como contribuyentes, y estos son factores que inciden en la desconfianza y digamos que en cierto grado de reticencia, o dicho de otra manera, hay resistencia al cumplimiento de las obligaciones de corte tributario por parte de los pagadores de impuestos. De tal manera, digo, esta es una justificación a manera de introducción, de tal manera que la autoridad ha adoptado medidas que, según la autoridad, fortalecen o vienen a fortalecer la cultura contributiva, y se pretende que estas medidas acerquen a los sujetos de la relación jurídico-tributaria, es decir, a los contribuyentes, a fin de alcanzar una recaudación más eficiente. Para tal efecto, se requiere que todos los contribuyentes o la población en general tengan conocimiento y comprendan la importancia de sus responsabilidades fiscales. Acuérdense, por ejemplo, que el artículo 6 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente establece la obligación de las autoridades de realizar campañas masivas. Creo que al día de hoy no se cumple todavía esa obligación para la autoridad en ese orden de ideas. Bueno, bajo este orden de ideas, estos comentarios, y con esto nos despedimos de nuestros amigos de Facebook. Con el siguiente comentario nos despedimos. Deben de tener presente todos los contribuyentes de este país y sus asesores que las autoridades fiscales, para asegurar la recaudación en México, han implementado diversos programas de control de obligaciones. Algunos a mí me parecen inconstitucionales, me parecen violatorios de derechos fundamentales, con sus matices correspondientes. Hay que analizarlos correctamente para ver cómo inciden o cómo violentan derechos fundamentales de los propios contribuyentes. Bueno, bajo este orden de ideas, los diversos programas de control que ha establecido la administración tributaria para vigilar al contribuyente, para que no se caiga la recaudación, para que se acerque el contribuyente a pagar por su propio pie, están precisamente programas de cobro persuasivo que tienen que ver, por ejemplo, con el envío de mensajes telefónicos pregrabados. A lo mejor a ustedes no les ha llegado, pero esto existe en México. Ya ni hablar de los correos electrónicos, ya ni hablar de las famosas cartas de invitación e inclusive de llamadas que hace el Servicio de Administración Tributaria. Esto es muy, muy importante y debemos de tenerlo presente, porque como acto de molestia puede afectar o incidir en la esfera del contribuyente. Y si para tal efecto no leemos bien las jurisprudencias o sus ejecutorias, podemos llegar a la conclusión de que, a virtud de la jurisprudencia establecida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pareciera que todas las cartas de invitación no se pueden impugnar porque no son actos definitivos y no afectan la esfera jurídica del contribuyente, lo cual es falso de toda falsedad. Apúntenle ahí. Esto lo aprendí en la Facultad de Contaduría hace muchos años con mi maestro, que me enseñaba de deducibles y no deducibles. Totalidad no es generalidad. Esto es muy importante. En esta línea de pensamiento, sumado a la reflexión que hace la PRODECON, se han conocido innumerables casos en donde a los contribuyentes, más que invitarlos, se les intimida al cumplimiento de sus obligaciones de corte tributaria. Y resulta que la falta de conocimiento técnico o la falta de la preparación o el miedo inclusive de los contribuyentes los lleva a acceder a acuerdos que pareciera
que los instan a renunciar a los medios de defensa, lo cual no se debe de permitir. Esto se agrava cuando el contribuyente no encuentra una solución a través de la tutela jurisdiccional, porque para tal efecto los tribunales consideran, ojo, que al tratarse, como lo dije, de un acto de autoridad o de molestia, no resulta impugnable por la vía jurisdiccional o la vía judicial. Esto no puede ser. Déjenme silenciar mi Facebook porque, perdón, mi WhatsApp, porque me está dando lata. Bueno. Configuración, notificaciones, desactivar todas las notificaciones. Ok, ahora sí, ya regresamos. Ya estamos de este lado, porque si no, me distrae. Ok, entonces les decía que esta circunstancia de notificar al contribuyente cartas invitación genera, por supuesto, desconfianza, genera intimidación y muchos contribuyentes, en el mejor de los casos para la autoridad, pretenden renunciar o renuncian a sus medios de defensa, lo cual no se debe de permitir en nuestro Estado de Derecho. Bueno, para tal efecto, muchos de estos temas o algunos los comenté en nuestro diplomado, el ABC de la defensa fiscal. En este orden de ideas existe una jurisprudencia sustentada por la segunda sala, la 62/2013, del rubro siguiente: carta de invitación al contribuyente para que regularice el pago del impuesto sobre la renta derivado de sus ingresos por depósitos en efectivo no es impugnable en sede contenciosa administrativa. De alguna manera, esta jurisprudencia está sirviendo de referencia para que, así como en el béisbol, el tribunal fiscal batee todo lo que esté llegando cuando se trata de impugnar cartas de invitación. En este orden de ideas, también existe una jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito. Para tal efecto, tiene el número de registro 224/66. Dice esta jurisprudencia de rubro: carta de invitación no constituye una resolución definitiva impugnable mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y así, en ese orden de ideas, podemos encontrar mayormente criterios que, en suma, señalan que no se puede impugnar por la vía jurisdiccional o judicial las cartas invitación. Bueno, nuestro programa se llama Defensa y Ataque. Marco, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo defendemos estos temas? Bueno, déjenme abrir otro archivo. Me acabo de acordar de un tema que estaba estudiando en la mañana. Hay un documento, se los voy a compartir más tarde, o ya lo deben de tener, se llama Informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre 2021. Bueno, en este informe tributario se señalan, por ejemplo, cuáles fueron los miles de millones de pesos de recaudación tributaria más que en el 2020. Por ejemplo, 227.7, con las acciones persuasivas que pretende la autoridad o que instaura, entre llamadas, cartas de invitación, invitaciones que hace vía Zoom, entrevistas, etcétera, ha logrado incrementar en miles de millones de pesos el ISR, el IVA y el IEPS, con la finalidad de evitar que los contribuyentes instrumenten los medios de defensa fiscal. Entonces, nada más por señalar un número, vale la pena tener presente, y se los platico, en el 2021, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de esta administración y respetando, dicen ellos, los principios constitucionales de contribuir al gasto público, se logró que se incrementaran los ingresos tributarios. Entonces, al fisco federal sí le dio resultado esas acciones de cobro persuasivo. Por eso no me dejarán mentir, pero creo que los fiscalistas no estamos teniendo trabajo de defensa fiscal. Entonces hay que ser creativos, no lo sé, pero normalmente nosotros teníamos muchísimos asuntos
tiro por viaje atendiendo visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, etcétera, pero creo que ha bajado el número de asuntos que se están atendiendo en el país. Si a eso le sumamos la enorme corrupción, digo, me han platicado de gente que trabaja en la administración fiscal y que ya son fiscalistas y que llevan asuntos por fuera, etcétera, el coyotaje es espantoso. Lo digo desde mi perspectiva académica, no tengo un dato fidedigno, pero bueno, se escucha. Pero bueno, no vamos tan lejos. Las notas periodísticas de circulación nacional confirman lo que digo. A esto hay que sumarle también la demora en la resolución de los asuntos fiscales, nada más para que admitan un tema, para que acuerden la suspensión, para que te emitan la... No, esto está, hoy en día tenemos una crisis de impartición de justicia terrible como nunca. Tenemos que estar activando la maquinaria jurisdiccional estratégicamente. Ya algún día les platicaré de la excitativa de justicia, etcétera, y otros temas, pero tenemos que ponernos las pilas en este orden de ideas. Bueno, ya llevamos 29 participantes, gracias. José Luis, ya vi que te incorporaste, brother. Yendi Ramírez, saludos afectuosos. Y bueno, nada más estoy saludando a los que tienen cámara, ¿verdad? A los demás también los saludo, pero ojalá y prendan su cámara al ratito, eso es bastante motivante. Ok, entonces, sigo con mi tema. Antonio Morán, gracias. Ya nos hiciste el favor de conectarte. Bueno, continúo entonces. Viene lo bueno. Ahora sí, vayan por las palomitas y el refresco de su preferencia, que esto va a agarrar sabor. En este orden de ideas, digo, y además les voy a decir algo, queridos colegas y queridos amigos. Miren, la idea de platicarles a ustedes estos temas que tienen que ver con la defensa fiscal, tienen como objetivo, desde mi muy particular punto de vista, que fortalezcan lo que ustedes ya saben, y si el de la voz les puede compartir una idea que les sirva para tener una visión más amplia, qué padre, conseguí el objetivo. Pero ojo, lo importante del tema, distinguidos colegas y amigos, es que al final del día, mañana, ustedes puedan diseñar un nuevo producto en su firma profesional, en su despacho, cobren por la asesoría, etcétera, por el tiempo que le están invirtiendo. Esto es muy, muy importante. Toda plática, toda charla, si bien es cierto, alimenta nuestro acervo y breviario cultural y legal, debe de servir para generarnos riqueza a la brevedad posible. Si no me genera riqueza económica, me genera riqueza de prestigio, de imagen, de crecimiento, pero hay que tener esta perspectiva. Esto es muy, muy importante. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bueno, vamos a instrumentar los medios de defensa según corresponda, pero ojo, a ver, ¿cómo me gano un billete a corto plazo? ¿Cómo logro que un honorario profesional entre al despacho? Si un contribuyente tiene una carta de invitación, bueno, maestro, olvidémonos un poquito del recurso de revocación, del juicio contencioso, de la demanda de amparo. A ver, papá, dime cómo andas, porque no por buena gente te llegó la carta de invitación, por algo te llegó. Vamos a ver el aspecto sustantivo, luego dejamos a un lado el tema adjetivo o procesal. A ver, y les puedo asegurar que si checamos sus FDIs, checamos los estados de cuenta, etcétera, etcétera, a lo mejor podemos acercarlo a la autoridad para que pague, no lo justo. Me dijo un día una persona, Marco, es que en mi firma pagamos de acuerdo a lo justo, de acuerdo a la justicia del office boy, del director. No, papá, se paga de acuerdo a la legalidad, así se paga. Y si como consecuencia de aplicar la legalidad no da a pagar impuestos, pues se le pone un cerito, y eso es totalmente legal. Bajo esta perspectiva, aplica el tema sustantivo. A ver, vamos a ver el impuesto sobre la renta, en pocas palabras, cómo lo pagaste, el IVA, cómo lo pagaste, qué onda con tus retenidos, dijeran los chavos, ¿hay o no hay carnita? Y además te cobro el 20%, 15% del ahorro fiscal y evitamos acto de fiscalización, papá. Tú necesitas unos contratos, háblenle a Milka que sabe de contratos, y la maestra
cobra por la asesoría y potencializamos lo que traemos. Oye, tocayo, Marco Antonio, fíjate que hace un análisis del IVA, cómo está integrado, le cobramos un billete, le ofrecemos la regularización, además le damos opinión jurídica y si viene la defensa, le hacemos un descuento por pronto pago o se lo tomamos a cuenta. Ah, ya estamos generando. De esto se trata. De esto se trata este tema, más que saber el PI 3.1416 de la última jurisprudencia, porque esas si no las activamos o no las aplican los tribunales, pues esto está para llorar, ¿verdad? Ok, entonces, regreso al tema, ya somos 33, gracias, queridos colegas, queridos amigos, me inspiran y me motivan. Gustavo Peña, gracias. De verdad que quiero que sepan que le pongo mucho corazón a esto, no crean que vengo y a ver con qué los voy a chorear. Le dediqué toda la mañana y parte eran las 12 de la noche ayer, y estaba, digo, ¿qué le digo? ¿Qué le platico a gente tan inteligente? Miren, ya apareció la belleza de Laura Holguín. Gracias, Laurita, me sigues motivando. Ok, gracias. Me inspira que las damas estudiosas como ustedes se vayan incorporando. También Anita Pérez, buenas tardes, gracias por su distinguida presencia. Ok, entonces seguimos con el tema que nos ocupa para avanzar. Ok, luego entonces, coincidiendo con, para tal efecto, con la PRODECON, eso es muy importante, esta implementación de programas que se llevan a cabo bajo un enfoque persuasivo basado en la convocatoria al contribuyente para que cumpla voluntariamente con sus obligaciones, ojo, en algunos casos o en la gran mayoría violenta el derecho a ser informado y asistido del contribuyente contenido en el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Pero bueno, ¿qué son las cartas de invitación? En mi opinión, son acciones de cobro persuasivas para evitar caídas recaudatorias e incrementar la recaudación, evitando con estos actos formales o evitando actos formales de fiscalización para que los contribuyentes no activen los mismos y la autoridad en corto tiempo recabe el billete. Eso es lo que pretende. Las cartas de invitación llevan implícitos, por supuesto, el cobro persuasivo. ¿Cuál es el significado y alcance del cobro persuasivo? Bueno, el cobro persuasivo sabemos que es un conjunto de diligencias que los funcionarios realizan con miras según a informar a los contribuyentes sobre el debido pago a la entidad correspondiente de sus obligaciones fiscales. El objetivo fundamental es procurar un acercamiento más efectivo con el deudor, tratando de evitar el proceso coactivo. Pero si no hay un crédito notificado o determinado, desde mi muy particular punto de vista, no se activa la conceptualización de deuda entre el contribuyente y el fisco federal. Otro de los objetivos es la recuperación total e inmediata de la cartera y procurar asegurar el pago mediante el otorgamiento de plazos u otras facilidades. De tal manera que en este orden de ideas, y vale la pena tenerlo presente, la autoridad realiza diligencias para informar a los contribuyentes sobre el debido cumplimiento de sus obligaciones, y ahí se espantan los contribuyentes, porque al contribuyente le ponen el ADN genético, y cuando el contribuyente en una entrevista, por ejemplo, observa que el fisco en tiempo real conoce sus FDIs de ingresos, costos y gastos, pues verdaderamente a mí me parece que hay una especie de invasión total a la intimidad, aunque estos razonamientos como tal no han sido debatidos desde la perspectiva que lo planteo o la Corte se ha pronunciado al respecto, a mí me parece que sí. Bueno, entonces, al final del día, debe tenerse presente, y esto es muy, muy, muy importante, que existe una jurisprudencia, queridos amigos. Sí, existe una jurisprudencia que creen para darle la vuelta a esos temas. Mayormente las tesis conformadas o el criterio que existe al día de hoy no permiten impugnar desde ninguna óptica, aparentemente, este cobro persuasivo, pero que creen, sí hay salida, y les voy a adelantar desde este momento una pequeña salida a esos temas. Una salida de estos asuntos se encuentra en la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
la 48 diagonal 2020. Ahorita les digo de qué se trata, pero les voy adelantando porque si las jurisprudencias de la Corte de la segunda sala son obligatorias y, por ejemplo, la 110 diagonal 2019 de número de registro 2020-506 establece que la carta de invitación dice la resolución que desestima la solicitud declaratoria del contribuyente sobre su situación fiscal derivada de aquella, no es impugnable en el juicio contencioso. Oye, Marco, entonces, ¿de qué nos sirve si están acotadas todas las salidas? Pues, ¿qué creen? Resulta que no es así. Pero vale la pena tener presente cuál es el fundamento legal para fortalecer la defensa que les traigo en un par de casos prácticos. Afortunadamente vamos bien en el tiempo, llevo media hora. Las cartas de invitación no tienen un enfoque constitucional. Los doctrinarios sostienen que este tipo de documentos se convierten en verdaderos actos de molestia para el contribuyente y que incluso no solo son ilegales, sino son inconstitucionales. Vamos a centrarnos en el fundamento legal que dice el fisco federal de las cartas de invitación, pero para esto vale la pena tener presente el contenido y alcance del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, el que le da y le permite al contribuyente autocorregirse con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación. Si el artículo 2 le permite al contribuyente autocorregirse, vale la pena preguntarse, a ver, ¿por qué me voy a autocorregir cuando me notifican una carta de invitación? Si la carta de invitación no constituye per se el inicio de facultades. Y si la carta de invitación no constituye el inicio de facultades, la carta de invitación no puede dar lugar o nacimiento a la determinación de un crédito fiscal o a la imposición de multas. Y como lo dije, al analizar también el artículo 33 del Código Fiscal, no encontramos el contenido o nacimiento de las cartas de invitación. Si bien es cierto, el artículo 6 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente impone a las autoridades fiscales la obligación de realizar campañas de difusión masiva y fomentar la cultura tributaria, lo cierto es que las cartas de invitación están muy lejos de ser parte de esa difusión masiva, sin dejar de considerar, como siempre lo he dicho, el contenido y alcance del artículo 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que establece claramente que toda actuación del contribuyente se presume realizada o considerada de buena fe. Corresponde a la autoridad demostrar las circunstancias agravantes. Entonces, ¿por qué autoridad? En lugar de demostrar, me mandas una simple carta. Pero ojo, me metí a la página del SAT para ver el tratamiento que le da la autoridad a este tipo de casos, y dice la página del SAT. Fíjense, el documento de requerimiento de obligaciones omitidas o carta de invitación emitida por el SAT te sirve para aclarar ante la autoridad fiscal cuando no estás de acuerdo con la información contenida en el mismo. Ah, caray, a ver de qué se trata. Gracias, maestra Milka, por el aporte de los criterios. Creo que usted y yo haríamos un buen team en una conferencia, a lo mejor, y un día se me haga coincidir con usted. Entonces, regreso a la página, a lo que dice el SAT. Dice, el documento de requerimiento de obligaciones omitidas o carta de invitación, no es cierto. Un requerimiento de obligaciones omitidas jamás es sinónimo de carta de invitación. Se los juro por esta y por esta. Eso solo distrae o confunde a la gente. Luego dice, quienes lo presentan, las personas físicas y morales que desean aclarar el requerimiento de obligaciones omitidas o carta de invitación. No, esto no es posible, no son sinónimos. Dice la página, el costo del trámite es gratuito cuando se presenta dentro de los 15 días posteriores a la recepción de requerimiento de obligaciones omitidas o carta de invitación emitidas por el SAT. Maybe. Fundamento legal. Dice la página del SAT, que es el 33A, pero ¿qué creen? Yo me aventé un clavado al 33A y no encontré nada de esto.
analicé el reglamento de Código Fiscal, su artículo 46, naranja de limas, limas de limones, nada de eso. Analicé los temas de la resolución miscelánea, tampoco el anexo 1A de la ficha 128, menos. Fíjense cómo se cuecen las cosas en México. Entonces, además, les comparto algo. Fíjense, el artículo 33A de Código Fiscal habla del procedimiento de aclaración administrativa y para tal efecto habla del artículo 41, ojo, fracciones 1 y 3. Pero si ustedes, queridos amigos, distinguidos colegas, se van al artículo 41, se van a dar cuenta de algo, oh terror, la fracción 3 no existe. Existe la fracción 1 y existe la fracción 2. La fracción 3 no existe. ¿De qué se trata entonces? ¿Y qué creen? Desconfié de la fidelidad de Temis. Dije, creo que Temis me está siendo infiel y no lo puedo creer. Entonces dije, hay que acudir al diario oficial para ver la disposición del numeral 41 y me encontré precisamente que Temis me sigue siendo fiel, que efectivamente no hay fracción tercera, hay fracción segunda del artículo 41 de Código Fiscal. El procedimiento de aclaración del artículo 33A está referido a los numerales 78, 79 y 81 del Código Fiscal de la Federación, pero ojo, una cosa es una aclaración, otra cosa es un requerimiento de obligaciones formal que da lugar a la imposición de una multa si no se cumple oportunamente, y otra cosa es una carta de invitación, de tal manera que no es cierto lo que aparece en el portal del SAT como fundamento legal de las cartas de invitación. Esto es muy importante, vale la pena tenerlo presente. Luego, como lo dije, no se debe de confundir el contribuyente con los procedimientos de aclaración previstos en el artículo 33A. Son procedimientos de aclaración con los requerimientos para el cumplimiento de obligaciones relativas a declaraciones, avisos o cualquier otra información que no se cumple en el plazo en los términos del artículo 41 de Código Fiscal, de tal manera que es posible señalar que no existe como tal una regulación específica en cuanto al proceso que deban seguir las autoridades cuando notifican y dan seguimiento a este tipo de invitaciones. Ojo, y ni mucho menos para los particulares que deseen atenderlas. Cada quien la va a atender como Dios le dé entendimiento. Claro, desde una perspectiva jurídica debemos de analizar cuál será la consecuencia de no atender, pero como les dije, atendamos a la carnita. ¿Debes o no debes, papá? ¿Te comiste o no te comiste? ¿Qué hacemos? Porque atrás de ello sí viene la auditoría. Atrás de ello viene la auditoría. Entonces creo que una carta de invitación, lejos de pegar el grito en el cielo y desgarrarnos las vestiduras, es una excelente oportunidad de negocios. Luego entonces, bajo esta tesitura, la única posibilidad de este tema, pero que no lo es, lo encontramos en la fracción tercera del artículo 33. Dicha disposición prevé la posibilidad de que las autoridades realicen invitaciones y censos para informar, asesorar a contribuyentes en relación con el exacto cumplimiento de sus obligaciones, pero no para que le diga, si me debes, págame, o autocorrígete, o te invito a que le restes efectos fiscales a los comprobantes, temas relacionados con el 69, que enseguida voy a abordar. No, acuérdense que no se establece procedimiento alguno para realizar dichos actos, por lo que se contemplan más o deben de ser contempladas como actividades de apoyo y asesoría al contribuyente que como métodos de revisión, como sucede en la práctica con las cartas de invitación. Desde ahora lo dejo asentado y niego lisa y llanamente que las cartas de invitación constituyan métodos de revisión
que estén enmarcados en el artículo 42 del Código Fiscal ni siquiera alcanzan la característica de facultades de gestión. Vámonos a un caso práctico para que digan ustedes, valió la pena estar con el gladiador fiscal un rato por la tarde. Ya somos 36. ¿Quién más se ha apuntado? Doroteo, ya te había saludado. Saludos, buenas tardes. Mario Arnaut, saludos. Oye, qué gustazo. Saludos a la bebé. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno que la familia se involucre en los temas fiscales. Ignacio García, saludos y buenas tardes. Antonio Morán, saludazos, gracias. Espero que esté siendo de su interés esta charla y que su tiempo o el tiempo que me están dedicando valga la pena. Bueno, viene la carnita, viene la carnita. Les voy a poner dos ejemplos prácticos que le dan la vuelta a las jurisprudencias de la Corte, de la segunda sala que amablemente la maestra Milka me hizo el favor de poner aquí en el chat. Les muestro el caso práctico y para el caso de que hubiera alguna duda, alguna pregunta, abro el chat. Entonces, vámonos al caso práctico, por favor. Y tengamos en cuenta que esta jurisprudencia que les voy a platicar es de 2020. Dice esta jurisprudencia de rubro, resolución emitida en términos del penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal es impugnable a través del recurso administrativo de revocación o en sede contenciosa administrativa. De ahí la importancia de leer las jurisprudencias con la finalidad de ver el alcance que en su caso puedan tener. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes analizaron si la resolución por la que la autoridad fiscal desestima las pruebas presentadas por los contribuyentes para aclarar su situación fiscal en términos del penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y que dice, y les invita a corregir su situación fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que las cartas de invitación pueden llegar en diferentes presentaciones, señores. No esperen la carta de invitación en algún sobrecito, con algún poema. No. Hay invitaciones en este orden de ideas porque la autoridad le invita a corregir su situación fiscal y dice, este análisis de hechos, ¿es o no una resolución definitiva para efectos de la procedencia, ya sea del recurso de revocación o del juicio de nulidad? Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, pues uno de ellos concluyó que sí, mientras el otro dijo que no. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la resolución emitida en términos del penúltimo párrafo del artículo 69b del Código Fiscal, mediante el cual la autoridad hacendaria desestima las pruebas que no aportó el contribuyente y lo invita a corregir su situación fiscal, constituye una resolución definitiva que causa un agravio en materia fiscal y por tanto es susceptible de ser impugnada a través del recurso administrativo de revocación o del juicio contencioso administrativo. Eso es muy importante, pero ¿qué creen? Les voy a contar algo perverso que hace la autoridad. La autoridad hace algo muy perverso. Cuando se instrumenta el medio de defensa, la autoridad se justifica en las jurisprudencias que les manejé anteriormente y que amablemente la maestra Milka puso en el chat para no entrarle al estudio, y en ese orden de ideas se violenta el derecho fundamental de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, fundamentación y motivación, y vamos a ver el caso práctico que en este momento les traigo para dejarlo totalmente demostrado. Ok, este precedente ya lo compartí en algún momento en nuestro diplomado y nuestros diplomados anteriores. Pero fíjense, esta sentencia es de abril de 2021. Chequen las jurisprudencias que les mostré, hay una de 2020,
bueno, es en la que se sustenta este fallo, pero la de 2013, 2012, que no permiten el acceso a la actividad jurisdiccional. Por eso es muy importante este criterio que hoy les comparto. Bueno, estoy disfrutando un poco de avena para no descompensarme. Me dijo el nutriólogo que no me pierda las colaciones y pues yo haciéndole caso. Ok, entonces, vamos a ver este resultando. ¿De qué se trata? Resulta que se presentó un escrito a la oficialía de partes de la sala regional de respectiva para demandar una resolución contenida a determinado oficio en donde se impugnó el hecho de que al contribuyente se le hizo una invitación, ojo, para que corrija su situación fiscal mediante la declaración o declaraciones complementarias que procedan en términos del Código Fiscal. Bueno, en el considerando tercero de este criterio que forma parte de las fuentes formales del derecho, se procede al estudio del único concepto de impugnación vertido en el apartado correspondiente en contra del ilegal desechamiento del recurso de revocación de la demanda en el cual la parte actora señala sustancialmente que es ilegal la resolución impugnada porque contrario a lo apreciado por la autoridad, ojo, el acto recurrido, aquí está la joya, el acto recurrido pone fin a la instancia que regula el artículo 69 del Código Fiscal y define una situación concreta. Consecuentemente, ojo, si es una resolución definitiva en contra de la cual procede el recurso de revocación, al margen de que también se haga una invitación para que se corrija su situación fiscal. Eso es muy importante para tenerlo presente. Además indica que hay un error de formato. Sí, la autoridad se equivocó porque la autoridad le dijo cuando contesta el recurso de revocación que creen que podía ser combatida la resolución de nulidad, por lo que a pesar de ello es improcedente el recurso de revocación. Y dijo la autoridad, es que nuestros formatos traen esa indicación. No, no, no. Esto bajo ningún motivo nulifica el alcance de la jurisprudencia que hace rato les comenté. También alega que en la resolución recurrida se resuelve una aclaración en términos del artículo 33A del Código Fiscal, la cual junto con la carta de invitación quedan exceptuadas de la procedencia del recurso de revocación y del juicio contencioso administrativo. Los magistrados, al analizar los razonamientos que hoy les estoy platicando, dijeron los argumentos de la parte actora son fundados. Luego entonces dice que la apreciación de la autoridad es inoperante. Es inoperante porque una de las formas que legitiman para instar la acción de nulidad en la vía contenciosa administrativa, ojo, es la existencia de una afectación a un derecho reconocido por el orden jurídico, lo que supone necesariamente que el accionante sea el titular de ese derecho. Así que quien acredita ser el titular de ese derecho subjetivo que se dice violado, tiene interés jurídico para acudir al juicio contencioso administrativo, como en la especie sucede. Y ojo, en el caso que les estamos platicando, los argumentos de la autoridad demandada son inoperantes porque se sustentan o dicen que la resolución originalmente recurrida, es decir, la invitación, no afecta el interés jurídico del demandante. ¿Pero qué creen? Pierden de vista que tal resolución, ojo, no constituye el acto impugnado, maestra Milka. El acto impugnado es el palo que le dieron, dicho de otra manera, la resolución adversa al recurso de revocación, y ese recurso de revocación adquiere el derecho para el contribuyente de que sea estudiado y analizado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de tal manera que, ojo, el acto impugnado per se no es el oficio, no es la carta de invitación, es la resolución respectiva. Por eso hay que tener mucho cuidado en la argumentación jurídica que se hace en este
orden de ideas. Bueno, continuando con el estudio, para mayor comprensión de la litis, señala la sentencia, es necesario conocer los fundamentos y motivos que originan el acto impugnado, identificado con un oficio de determinada fecha, de cuyo contenido se aprecia que hay una administradora desconcentrada del SAT que determina desechar un recurso de revocación interpuesto en contra de determinada resolución de determinada fecha. Y dice, ¿por qué lo desecha? Bueno, pues porque dice que no se ubica en alguna de las hipótesis del 117 de Código Fiscal, porque no es definitiva. Esto se parece mucho a lo que les expliqué del procedimiento administrativo de ejecución de la última charla. Sigue diciendo la sentencia. En tanto que es una invitación, ojo, es una invitación para que corrija la situación fiscal. Pues no se le depara ningún derecho ni obligación adicional, dice la autoridad, ni se está imponiendo crédito fiscal alguno. Además, no constituye una resolución definitiva porque ningún procedimiento finaliza mediante su emisión, sino que están a salvo las facultades de comprobación de la autoridad para corroborar el efectivo cumplimiento de las obligaciones, de tal manera que sigue insistiendo la autoridad que dicha aclaración fue presentada en términos del artículo 33A del Código Fiscal y que ese supuesto quede exceptuado del artículo 117 del citado ordenamiento. Bueno, para avanzar rápido, se hace un análisis del artículo 69B del Código Fiscal, que ya lo hemos platicado infinidad de veces. Luego, entonces, después de darle una lectura a ese artículo 69 y que ustedes ya lo tienen aquí en la mente diseñado, siguen los magistrados señalando para llegar al fondo del negocio que hoy les traigo. Dice, recordando el contenido de la resolución recurrida, dice, es fundado el argumento de la actora en la parte que señala de que la resolución recurrida, a pesar de que se diga que es una carta de invitación, ojo, sí resuelve una situación concreta y pone fin a una instancia. ¿Por qué? Porque contrario a la apreciación de la autoridad, el acto recurrido es una situación, es una resolución definitiva que define una situación concreta y pone fin a una instancia, como lo es la prevista en el artículo 69, en ese tiempo penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Tan es así que dicho precepto y párrafo fueron invocados en la primera página como fundamento del proceder de la emisora. Estamos hablando de los contribuyentes conocidos como EFOS. Luego, entonces, se exponen los motivos de fondo para considerar que las pruebas aportadas son insuficientes para acreditar la materialidad de las operaciones. Resulta que el contribuyente identificado como EFO aporta las pruebas y el fisco dice, no, mi chavo, esas pruebas no son suficientes porque yo lo digo. Pero ojo, dice la autoridad, te invito a que te autocorrijas, ¿eh? Te invito a que me pagues. Pero esa invitación no es susceptible de ser impugnada, ¿no? ¿Cómo no? Por supuesto que sí define una situación en concreto. Para tal efecto, la jurisprudencia de la segunda sala, que comenté hace rato, con número de registro 202-2310, la 48-2020, de rubro nada más para traerlo a la mesa, resolución emitida en términos del penúltimo párrafo del artículo 69b, dice que si es impugnable, ojo, a través de recurso de revocación o en sede contenciosa administrativa, ojo, cualquier invitación que tenga o derive de la aplicación del 69b, rompe lo planteado en las otras jurisprudencias y si es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación o vía contenciosa administrativa. Y dice la parte que nos interesa para terminar este caso práctico. No pasa por alto que al final de la resolución recurrida se hace una invitación al contribuyente para que el contribuyente se corrija. Pero esto es como consecuencia primeramente de haber estudiado el fondo del asunto y determinado que las pruebas ofrecidas por la actora son insuficientes para acreditar la materialidad de las operaciones llevadas a cabo con un proveedor, con lo cual se resuelve la situación jurídica concreta de la actora a la luz del procedimiento efectuado en términos del artículo 69b, penúltimo párrafo del Código, lo que envuelve a la resolución en un acto definitivo que expresa la voluntad final de la autoridad
con relación al asunto sometido a su consideración. En efecto, la resolución recurrida, ojo, reviste el carácter de definitiva al fijar una situación concreta en perjuicio de la hora demandante, como es no tener por acreditada la materialidad de las operaciones llevadas a cabo con el proveedor que ahí se indica. Y con ello se pone fin a una instancia, a saber, el procedimiento a que refiere el penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal, al estar expresada la voluntad conclusiva de la autoridad de poner fin a esa instancia. Derivado de lo expuesto en el párrafo que antecede, ojo, apúntenle bien, resultan inaplicables las jurisprudencias invocadas por la autoridad y son las que yo les señalé al principio, en torno a la carta de invitación, debido a que son inaplicables. ¿Por qué? Porque en el caso sí existe un procedimiento en el que previamente el contribuyente aporta determinadas pruebas para demostrar la existencia de operaciones y estas, al ser desestimadas por la autoridad, invitándola a corregir su situación fiscal, que fue lo que aconteció en el presente caso, pues resulta que el actor, al exhibir la resolución recurrida, demuestra, ojo, que la invitación es consecuencia de haber acudido previamente ante la autoridad a presentar pruebas de su parte. Por ende, esa invitación sí deriva de un trámite anterior en el que se aportaron pruebas por parte del contribuyente supuesto, que es ajeno a los criterios señalados en las jurisprudencias de la Corte. Por otro lado, no se está en presencia de un simple trámite de aclaración llevada en términos del 33A, sino que con la resolución recurrida sí se resuelve una situación concreta en particular que deriva de un procedimiento de ley con un análisis de fondo que repercute en la falta de demostración de la materialidad de las operaciones y de dar legalmente efectos fiscales a los comprobantes con los cuales se pretenden amparar deducciones. Vámonos a la parte final. Habida cuenta que, contrario a lo expuesto por la enjuiciada en su contestación, la resolución recurrida sí pone fin al procedimiento ejercido con motivo de lo previsto en el artículo 69b, penúltimo párrafo del Código, en conjunto con lo señalado en la regla miscelánea fiscal que ahí se invoca, dentro del cual la impetrante aportó pruebas para acreditar la materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes, a los que sí dio efectos fiscales, tal como se indica expresamente en la resolución recurrida. Por ende, es desacertado que la autoridad considere lo opuesto en su oficio contestatorio de demanda y en la propia resolución impugnada, lo cual conlleva a que sus apreciaciones bajo esta idea resulten desafortunadas para sostener su postura de que la resolución recurrida no es definitiva, cuando sí lo es por las razones vertidas en este considerando. Finalmente, al resultar ilegal el desechamiento del recurso de revocación por las razones antes expuestas, en términos del artículo 51, fracción cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada y felicitar a sus abogados. Ese cuento fue mío. Ok, entonces finalmente, con esa jurisprudencia que les acabo de mostrar, llegamos a la conclusión que no es cierto que las cartas de invitación que tienen efectos colaterales y que tienen que ver con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, no se puede acudir al recurso de revocación o al juicio contencioso administrativo. En la próxima charla voy a mostrarles otro ejemplo práctico que tiene que ver ahora con el principio de no autoincriminación y haré las conclusiones correspondientes. Voy a ver quiénes están apuntados, qué comentarios tenemos. Digo, ya son las 20, ya hicimos la hora. Sí, ya estamos a 3 minutos y bueno, quiero ser muy respetuoso de las actividades. Muy seguramente todos tenemos días muy cansados. La idea es que esto que les he platicado pueda servirles para fortalecer los temas que ya traen y que no nos vayamos con la finta, dijeran los chavos, de que todo está escrito en materia de cartas de invitación. A ver, vamos a ver rápidamente aquí los comentarios que tengo en el chat. Gustavo Peña, gracias, Gustavo, qué amable. Saludos hasta Mexicali. Maestra Milka, muchas gracias. Hoy usted, como siempre, ha sido
de gran ayuda, igual que todos los colegas, al compartir amablemente las tesis que vengo señalando. Maestra, gracias, apuntado para dar una charla un día juntos, que la fortuna me socorra, yo estaré ahí con usted amablemente. Ok, muchas gracias, Guadalupe Primitivo, gracias. Nos compartiría la jurisprudencia de abril que comentó. Sí, claro que sí, y mi querido tocayo, mañana Laurita les va a compartir un PDF por ahí con todo gusto. Beatriz Adriana, usted siga, por favor, gracias, Beatriz. Me acabas de recordar al buen Chente, que en paz descanse. Mientras ustedes sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. No recuerdo al potrillo porque se besa a hombres. Y pues ahí nada más no, ¿verdad? Hace un chiste, no vayan a decir que estoy discriminando. El amor cuando es limpio y puro, pues ya, es amor. Ok, muchas gracias, gracias. Beatriz Adriana, gracias. Ok, perfectísimo. Pues en atención a ese comentario, vamos a ver qué les dejo para la próxima clase, para la próxima charla que terminaremos. O si ustedes me regalan 10 minutos, terminamos esto. ¿Qué dicen de una vez? ¿Lo terminamos? Ok, perfecto. Pues vamos a terminarlo entonces. Ok, ya que estamos enrachados, ya que estamos aquí para no dejar nada para la siguiente clase de este tema. Ok, entonces, aquí les platiqué un caso práctico. Quieren que les dé el número de expediente para que ustedes lo busquen en la página del tribunal. Apúntenle, por favor. Es 1, 4, 0, 0, diagonal 20, guión 21, guión 01, guión 8, guión O mayúscula de oso y T de Tito. Listo, les acabo de dar una joya de la literatura. Ok, con relación al derecho fundamental de la no autoincriminación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce un derecho fundamental denominado no autoincriminación, Es más, les voy a adelantar, jóvenes ilustres, les voy a adelantar una parte de mi participación, váyase la redundancia, en el próximo diplomado, el ABC de la defensa penal fiscal. Maestra Milka, ¿me autoriza a compartirles un adelanto? Gracias, ahí les va. Fíjense, es un adelanto del módulo, es una primicia. Ustedes están llevando un adelanto de mi próxima participación. Voy a hablar de la no autoincriminación de una perspectiva fiscal, en el diplomado penal fiscal. La génesis se encuentra, por supuesto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce un derecho fundamental denominado no autoincriminación, que actualmente se encuentra establecido en el artículo 20, apartado B, fracción segunda, de la mencionada Ley Suprema, el cual también se encuentra reconocido en los tratados internacionales suscritos por México y ha sido materia de análisis en las resoluciones emitidas por tribunales internacionales. Bueno, ahí les va la primicia de mi participación en nuestro próximo diplomado, tercera generación. Como consecuencia de la participación del suscrito en Cancún en un evento internacional donde estaremos 19 ponentes de Iberoamérica, voy con el tema de la prueba en el proceso penal tributario. Bueno, hablar de proceso penal tributario es una cosa, hablar de procedimiento penal tributario es otro tema. Hay que conocer el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay que darle una lectura a conciencia al artículo 92 del Código Fiscal, que no es el tema de hoy, les dije que es una primicia, pero quiero decirles algo. La prueba generada en un procedimiento de fiscalización sirve para determinar contribuciones, nada más. Sirve como dato, ¿sí?, para actualizar el requisito de procedibilidad respectivamente con la querella correspondiente para habilitar legalmente a la autoridad para querellarse. Y esas pruebas servirán, en su caso, como dato de prueba, ¿sí?, como dato de prueba para dar a conocer al contribuyente o al inculpado cuando es querellado la noticia criminal y conozca de qué se le acusa. Bueno, quiero decirles que en el proceso penal tributario la prueba debe de ser obtenida en juicio
¿Cuál juicio? El penal. No puede ser utilizada per se la prueba que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, le otorga a la Fiscalía para que con esta, tal cual, en palabras sencillas, se meta al bote del contribuyente. La Fiscalía debe de generar su propia prueba, respetando los principios rectores para tal efecto, de tal manera que el expediente que antes se pasaba tal cual a la Fiscalía y se utilizaba para incriminar al contribuyente, ahora ya no sirve así. La prueba debe ser generada desde una perspectiva diferente. Tengo una sentencia que fortalece lo que yo les digo, de tal manera que se resuelve en la defensa penal del contribuyente, dentro de la causa penal, que si se utilizara la documentación obtenida en un procedimiento de fiscalización que sirvió para determinar un crédito fiscal, que sirvió para cuantificar el perjuicio al fisco federal, ojo, de ser tomada esa documentación para fines fiscales, daría como consecuencia que se violentara el derecho de no autoincriminación. Digo, es maravilloso el razonamiento. Aquí les cierro, pues si no, a la mejor ni se apuntan, y ya en su momento les platicaré de forma completa ese tema. Bueno, entonces termino. Hablé del derecho constitucional que tiene el contribuyente de no autoincriminación, y hay un caso práctico sustentado por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México en este orden de ideas. En la parte que nos ocupa, dice lo siguiente: establecido lo anterior, estamos hablando de las cartas invitación, corre agregada a foja tal de autos del expediente en que se actúa una resolución impugnada contenida en determinado oficio, mediante el cual, ojo, a manera de beneficio, se le invita al accionante a corregir su situación fiscal dentro de un plazo adicional de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que le sea notificada dicha resolución, presentando determinadas declaraciones. Nuevamente, en el caso que nos ocupa, la accionante tiene calidad de contribuyente, a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 69b. Contribuyente que contaba con un término de 30 días a partir de la publicación de la contribuyente de su proveedor en el Diario Oficial de la Federación y en la página del Servicio de Administración Tributaria, para acreditar que efectivamente adquirió servicios o recibió los bienes, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas, la empresa accionante fue omisa en acreditar que efectivamente adquirió los bienes, es decir, el EFO, y también fue omiso en corregir su situación fiscal mediante declaraciones, es decir, no le quiso entrar a Belén cantando, motivo por el cual la autoridad demandada en la resolución impugnada invitó a la empresa accionante: regularízate, mi chavo, por lo que a manera de beneficio, y como es muy buena onda, le dijo: te voy a dar otros 30 días, sí, para que acredites la efectiva adquisición de los bienes, o bien corrija su situación fiscal. Ahora tenemos una autoridad magnánima. Sí, pues otros 30 días. Se me recordó la ley de Herodes, ¿verdad? Luego entonces, no obstante lo anterior, del análisis que se realiza al procedimiento establecido en el 69 del Código Fiscal y en atención al principio de legalidad, eso lo digo yo, no lo dice la sentencia, no se advierte como parte de dicho procedimiento que la autoridad por segunda ocasión pueda otorgarle 30 días a las personas físicas o morales que realicen operaciones con los contribuyentes que aparezcan en la lista publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la página del Servicio de Administración Tributaria, para que acrediten la efectiva adquisición de los bienes o corrijan su situación fiscal. Y bien, ya voy a terminar. Dice, en esta tesitura, esta juzgadora advierte que la autoridad demandada no siguió estrictamente el procedimiento establecido en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Ojo,
toda vez que más que invitar a la empresa promovente a regularizar su situación fiscal, dicha invitación constituye una herramienta para la autoridad demandada de allegarse de documentos idóneos para determinar qué cosa, créditos fiscales. ¿Con qué? Pues con las documentales que exhibió el propio contribuyente. Ojo, esto se traduciría en encaminar al contribuyente a autoincriminarse, esto es, a caer en el error, por lo que más que un beneficio, pues causaría un perjuicio al contribuyente. Bajo esta tesitura, a mayor abundamiento, si bien, ojo, se han emitido diversas jurisprudencias encaminadas a mantener legal el procedimiento establecido en el artículo 69b, acuérdense que se los he dicho, la gran mayoría, si no es que todas las jurisprudencias están referidas a los EFOS, no a los EDOS. También lo cierto es que aquellas jurisprudencias no abordan el tema de personas físicas o morales que realizan operaciones con los contribuyentes publicados en las listas negras. Es más, en el diplomado les mostré la ilegalidad de todo el procedimiento de contribuyentes EDOS. Así que si hubiera alguien que no hubiera cursado el diplomado, pónganse de acuerdo con Laurita y que les dé un generoso descuento de su invitación, yo patrocino. Luego dicen, es por lo anterior que resulta ilegal que la autoridad invite al accionante a regularizar su situación fiscal sin fíjense, esto lo dije en el diplomado, mi querido José Luis Arroyo. Mira, por lo anterior resulta ilegal que la autoridad invite al accionante a regularizar su situación fiscal sin precisar cuáles son las operaciones cuya inexistencia presume la autoridad, los comprobantes que estén relacionados con dichas operaciones y el periodo en que fueron expedidos, por lo que la emisión genera de dicha resolución, por lo que la emisión genera de dicha resolución le causa afectación a su esfera jurídica. Pues es evidente que la autoridad demandada pretende allegarse, señores, de más elementos de los que específicamente se requieren para dilucidar la efectiva adquisición de los bienes o corregir su situación fiscal respecto de la contribuyente. Hay algo que les quiero decir. Ya tenemos 2 sentencias con esta que confirman lo que les dije en el diplomado, y la anterior confirmada igual por tribunales colegiados de circuito. Pues en todo caso, la autoridad debe precisar el objeto de la invitación. O sea, fíjense este nuevo razonamiento, señores. Te invito a que te autocorrijas, pero estas son las facturas por las que te invito a que te autocorrijas. Estos son, o los comprobantes, estos fueron los periodos, son los conceptos que ampara, etcétera, etcétera, para que se respete la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 de la norma fundamental. Y con esto nos vamos. Luego, entonces, si la invitación a regularizar la situación fiscal de la empresa accionante no se encuentra contemplada dentro del procedimiento establecido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y además no se advierten cuáles son las documentales específicas que la autoridad requiere para analizar la situación ante el contribuyente, cuyo incumplimiento originará un procedimiento de fiscalización en contra de la empresa accionante, ello más que constituir un beneficio, ojo, causa afectación a la esfera jurídica del accionante al encontrarse indebidamente fundada y motivada, motivo por lo cual resulta fundado lo sostenido por la promovente. Y además, ¿qué creen? Se apoyan en una jurisprudencia que ustedes ni se imaginan, se las comparto. Autoridades fiscales, los oficios o resoluciones que requieren informes o documentos y culminan a hacer en su caso el entero de una o más contribuciones en un plazo determinado, son impugnables a través del juicio de anulación. Jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte, octava época. Les estoy pasando carnita, les estoy pasando un garbanzo de libra. Además, si la aplicación del principio pro homine implica que sí existe convergencia respecto de la aplicación de un ordenamiento,
debe aplicarse el más benéfico. Debe decirse entonces que si bien la autoridad demandada pretendió otorgar un beneficio al accionante para que corrigiera su situación fiscal, lo cierto es que el hecho de que le otorgara nuevamente 30 días para regularizarse no se encuentra contemplado en el Código Fiscal. Luego entonces esto, más que conceder un beneficio, causa una afectación a la esfera jurídica de la accionante. En conclusión, esta sala regional estima que en la especie se actualiza la hipótesis legal prevista en el artículo 51, fracción cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la resolución impugnada se encuentre debidamente fundada y motivada, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 52, fracción 2 de la ley adjetiva que rige la materia, se declara la nulidad de la citada resolución. Conclusiones. Debe recordarse que las cartas de invitación no forman parte de los procesos de fiscalización que se pueden realizar a través de las facultades de comprobación, por lo que esos procedimientos serán siempre independientes del eventual inicio de las facultades de las autoridades fiscales. Y tengamos presente que las cartas de invitación deben de respetar los lineamientos del artículo 1 constitucional, y totalidad no es generalidad. No en todos los casos se debe de desechar o no se debe de entrar al estudio del fondo de las pretensiones que tiene la autoridad sobre las cartas de invitación, cuando además hay efectos colaterales que inciden de manera positiva en la esfera jurídica del contribuyente. Pues queridos amigos, queridos colegas, con esto estoy terminando esta sencilla participación. Espero que haya sido de su agrado, haya sido de su interés, y pues no me queda más que despedirme y señalar que nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche, para el caso de que tuviera algún compromiso o cosas de ese tipo. Nos veríamos el siguiente martes, pero hasta este momento no recuerdo tener nada en la agenda respectiva. Bueno, Laurita por ahí se encargará de compartir con ustedes información referida a los datos que hemos platicado el día de hoy. Pues bueno, muchas gracias. José Luis, me despido. Óscar Saucedo, muchas gracias. Laurita, gracias. Hermana Antonio Morán. Y bueno, a los que no tienen cámara, seguro están en casa y estaban atentos a la charla. Ojalá y el de la voz haya podido ser de utilidad en esta hora que amablemente me han concedido, y que lo que hoy hemos platicado pueda servir para fortalecer su praxis, potencializar en sus firmas, que Dios prospere abundantemente lo que están haciendo y que puedan defender con éxito todos los casos que lleguen a sus escritorios, ya que ustedes representan con dignidad y con orgullo, estoy seguro, los altos intereses de los contribuyentes de este país. Muchas gracias, buenas noches y Dios me los bendiga. Nos vemos luego.